Domo tomas eso. Antes de comenzar, quiero avisar que todos estos videos que estamos subiendo son una perspectiva de las personas que hablamos. En este momento he sido yo, de los videos de las personas que hemos grabado, de otros videos de otras fuentes, pero no es la verdad absoluta en ningún caso. Por eso siempre escuchen a su sensei de su dojo primero que nada, y ojalá que todos estos videos les ayuden a crear su propia perspectiva. Estábamos hablando en un video anterior de las diferencias entre Keiko, examen y Shiai. Partamos primero por el entrenamiento, por el Keiko o Densu, ¿ya? Densu en cualquier deporte significa práctica. Por los kanji de Densu es repetir y aprender, mejorar a través de la repetición, de la práctica misma, del entrenamiento. Pero Keiko, ambos kanji representan dos ideas, ¿ya? Ko es lo de antiguo, ¿ya? Se refiere a algo de antes, a las personas que entrenaban antes Kendo, a la tradición, ¿ya? El primer kanji es de poner atención, de pensar. Entonces ambos, la idea de Keiko es aprender, darse cuenta, tomar las enseñanzas que han venido transmitiéndose desde el pasado, desde las personas que entrenaban antiguamente hasta ahora. Por eso Keiko se ocupa en cualquier budo, en cualquier arte marcial moderna japonesa. Además, el Keiko es una oportunidad de compartir con la gente que lleva más tiempo, independiente del grado que uno tenga. Es la oportunidad de hacer con los superiores, ¿ya? No importa si son fuertes o no en campeonato, en cuántos danes tienen, pero si hay gente que lleva más años haciendo Kendo que yo, algo puedo aprender de ellos. El entrenamiento, el foco de la práctica, como mencionamos en un video anterior, no es ganar o perder, a no ser que se entrene para competir, para ganar, justamente. Entonces, en un entrenamiento normal, regular, digamos, de un dojo, la idea es aprender y poner en práctica lo aprendido, independiente si me pegan en el proceso, si no puedo coordinar bien al comienzo, si no me sale, ¿ya? Lo importante es poner en práctica. Y al mismo tiempo es en el Keiko que consolidamos nuestro propio estilo de Kendo, ¿ya? Nuestro Kihon, nuestra base de Kendo viene del entrenamiento, no solo de comprender un movimiento, ¿ya? Más bien viene de la repetición, el Suguri, hacer un montón de veces el mismo ejercicio, ¿ya? Como el Kirikaeshi. Mosca. Entonces en el entrenamiento es sumamente importante cuidar la postura, la forma de tomar el punto, de salir, entrenar el timing, cuándo pegar, cómo hacer seme, cómo entrar, las diferentes formas de entrar. Y todo esto lo voy aprendiendo también mientras el otro efectúa todo esto y todo su Kendo contra mí. Cuando me pega, sobre todo, yo aprendo, ¿ya? Por eso se dice que cuando nos golpean en Kendo, yo estoy agradecido, ¿ya? Soy feliz, porque tengo una oportunidad de aprender en qué momento me golpeó, qué técnica utilizó, qué hizo para abrir mi kamae, cómo ganó el centro. Ya hay un montón de oportunidades para aprender cuando somos golpeados, cuando somos vencidos, ¿ya? Por eso no hay que preocuparse tanto de quién gana o pierde en un Keiko, en el entrenamiento, en el dojo, porque en ambas situaciones nosotros vamos a aprender, sobre todo cuando perdemos. Por supuesto, en la competencia, en el Shiai, también se aprende mucho cuando perdemos, ¿ya? En qué momento perdimos el centro o cómo el otro logró crear una chance, ¿ya? Pero obviamente en competencia está el foco en, ya, la próxima vez no me van a hacer esto, cómo hago mejor, o cómo no pierdo, cómo yo hago mi punto más claro, cómo soy más efectivo con mi Kendo, ¿ya? Más orientado a resultado. Que por supuesto en el entrenamiento también hay siempre un progreso hacia ciertos resultados, solo que en el entrenamiento esos resultados a veces puede ser
quiero mejorar el fumikomi, el tenouchi, la forma de entrar, de presionar, quiero estar conectado con el otro, quiero gritar mejor. Hay un montón de cosas en realidad que poner en práctica en el Keiko. Link de abajo de la descripción que dice Actitudes hacia el Jigeiko, escrito por Sotaro Honda Sensei, está cómo uno debería comportarse contra distintos adversarios, y está descrito además por grados, como el Keiko que uno debería tener en cada grado. Así que es un artículo muy recomendado, un libro que les recomiendo a todos que consigan. Bien, entonces, ¿qué cosas no se deberían hacer en Keiko? ¿Qué cosas van a frenar el crecimiento de nuestro Kendo y la posibilidad de nuestro oponente, de nuestro compañero, de crecer? Primero, si uno se enfoca mucho en ganar, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobre todo cuando uno quiere ganar, bloquea, ¿ya? Si uno bloquea mucho en Keiko, corta el flujo del entrenamiento, ¿ya? Bloquear. Y justamente la otra persona quería, por ejemplo, aprender cómo entrar para golpear una técnica a través de presionar el Shinai del otro. Pero ¿qué pasa si apenas me muevo, el otro salta a bloquear? Pam, salta hacia atrás, hacia los lados, ¿ya? Para no perder, para que no ser golpeado. Entonces esa persona está cortando, está interfiriendo la oportunidad de aprender, ¿ya? Cuando sería mucho más útil que si el otro hace seme, presiona con el Shinai, esta persona no es que se deje golpear, pero haga todo lo posible para de ahí reaccionar con un buen kendo, ¿ya? Si recibe seme, volver un seme kaeshi y hacer algún movimiento de Shinai Sabaki, o esperar el ataque para contraatacar, o ir a atacar aunque le peguen, ¿ya? Entonces ojalá responder de una buena manera para ambos, ir cultivando el mejor kendo, el más correcto, y no importa si alguien pega y el otro pierde, ambos van a aprender algo de esa situación, de ese momento de ataque y contraataque, o de aiwaza, o de simplemente kamae, ¿ya? Y de buscar ahora no, ahora, ¿ya? Entonces ahora otro aspecto negativo sería el que no quiere perder, tampoco va a dejar que le peguen correctamente. Entonces viene, la persona de acá no quiere perder, viene y va a pegar un men con todo muy rápido, pero en el último momento se da cuenta que el adversario, el Aite, hace kaeshi para hacer un do, ¿ya? Y como se da cuenta en el kaeshi, corta y la técnica, no hay sutemi, no hay tirarse, entregarlo todo en el golpe, ni tampoco hay uchikiri, no hay un men pasando, se corta y no se completa la técnica, ¿ya? Entonces hago men y corto la técnica. Entonces yo ya había perdido, esa persona ya había perdido cuando hizo el men y el otro lo deflectó con kaeshi, ¿ya? Ahí ya perdió. Entonces es mejor para ambos, incluso por respeto a la técnica del otro, que si ya el otro hizo kaeshi, dejar que haga el kaeshi, yo termino mi men correcto, ¿ya? Entonces un lado hace men y le pegan kaeshi do, pero no importa quién ganó o perdió en Keiko, por ende termino mi men, me doy vuelta, arigatou gozaimasu, sin decir nada, gracias, porque me venció. Pero al mismo tiempo yo hice el mejor men posible, con uchikiri, pasando, con zanshin, ¿ya? No porque me di cuenta que iba a perder cuando el otro hizo kaeshi do, voy a cortar el entrenamiento. No, hasta el final hago mi mejor men, ¿ya? Y ambos aprendemos. Si yo varias veces hago el mismo men de la misma manera, en algún momento ese men ya no va a poder ser bloqueado por un kaeshi do, ¿ya? Voy a encontrar la forma a través de la práctica de hacer un mejor seme, de conectarse mejor con el otro, dialogar con el Shinai, ver cuándo es la oportunidad, encontrar o abrir una chance, pero ya estoy entrenando por lo menos pasar, pegar uchikiri, ¿ya? Entonces eso es un entrenamiento importante, aunque siempre nos golpee,
Sobre todo ocurre esta situación cuando uno hace con un sensei. Está un sensei séptimo, octavo dan, yo le intento pegar y el sensei me pega Devana Kote, Kaeshido, Devana Men, Tsuriyage Men, etc. Lo importante es que aunque me pegue, yo termino mi técnica, hago Uchikiri. ¿Ya? Y mientras siga entrenando con el sensei en diferentes keiko, si yo voy terminando mis técnicas, ya tengo la mitad del trabajo hecho. Falta la primera mitad, que es cuándo o cómo generar la apertura, tomar la chance, hikidasu, sacar al adversario de su centro que venga a atacar, invitarlo, sasoi, ¿verdad? Invitarlo para yo golpear algo. Todo eso, cuándo y cómo golpear. Y golpear el ippon. Y hacer el ippon y después salir. Entonces si ya tengo al menos, más o menos la técnica correcta y salir bien, solo falta encontrar el momento inicial y definir con ippon. ¿Ya? Entonces es un entrenamiento de harto tiempo. Puede salir al principio, puede salir a veces no, pero lo importante es siempre terminar las técnicas, aunque uno pierda. ¿Ya? Uchikiri. Ahora, otro ejemplo de un mal keiko es cuando no se le toma la seriedad. Algunos sensei dicen, ¿verdad? Shinken shobu, un combate real, ¿ya? Y así uno toma la seriedad de que estamos peleando a muerte, por decirlo así. ¿Por qué puede ser un problema esto en keiko? Si no se le toma esta seriedad, normalmente hay una desconexión con el otro. Una desconexión. Cuando el otro viene a entrar, no importa si me pega. Total, esto es un keiko, es un juego, no le tomo la seriedad. Entonces, en vez de hacer el mejor men y pasar, aunque el otro haga Kaeshido, men, do, en vez de hacer eso, hago un men malo, como suelto, y no importa que me pegue el do, me pegó do, no importa, do, men, do. Ya, no, eso es lo mismo a cortar la técnica para que no me peguen, es lo mismo no tener, como que no me importa que me peguen, no importa. ¿Ya? No hay que caer en ninguno de los dos extremos, ni frenar el entrenamiento porque no quiero perder, bloqueando, cortando la técnica, ni tampoco no me importa nada, total, esto es un entrenamiento, entonces hacer como muy liviano o demasiado suave o sin importar la relación con el otro para entrenar distintos aspectos. Ambos casos están súper malos y hace que ninguno de los dos pueda mejorar en kendo. Hay distintos tipos de entrenamiento. Por supuesto que hay algunos que se orientan a la victoria, como los entrenamientos de preparación para las competencias, para los shiai. Una buena forma de entrenar para shiai es hacer un kendo de shiai correcto. Entonces, igual que en el keiko, en vez de bloquear, lo que hago es me preocupo de buscar la chance correcta. Chushi no toru, si el otro me gana buscando el centro y la chance, ¡pam! Y me pega, está bien, perdí ese shiai, pero es un shiai de preparación. Entonces tengo que ir mejorando. ¿Cómo a la próxima vez no perder el centro en esa oportunidad? ¿Ya? ¡Qué calor! Entonces un buen entrenamiento de shiai es prepararse compitiendo con árbitros y haciendo shiai geiko, entrenamiento de competencia. Es importante hacerlo pensando igual en kendo correcto, ¿ya? Porque de todas maneras después en el momento de la competencia uno va a bloquear, uno se va a escapar, ¿ya? Para no perder. Entonces, si uno ya está haciendo eso en el dojo, después va a ser aún más sucio, un kendo más cochino, ¿ya? En el shiai, en la competencia. Por eso en el dojo siempre un kendo más limpio, más bonito, más correcto, ¿ya? Aunque se entrene para shiai, entrenar para un shiai correcto. Obviamente después el shiai lo que importa es ganar, entonces se baja un poco la calidad de limpieza o de correcto para subir la capacidad de obtener un punto y ganar y por supuesto no perder, ya a veces esquivando, simplemente moviendo la cabeza, ¿ya? Que no es correcto. También en relación al entrenamiento algo importante es el suburi y también la práctica física como el calentamiento y otros entrenamientos quizás sin shinai que se puedan hacer en el dojo.
El Suguri, en Keiko al menos, es siempre dirigido por un senpai, por un sensei o por alguien a cargo, y todos están repitiendo juntos. ¿Ya? Entonces hay algunos puntos importantes que se da en el dojo, que es todos estamos entrenando juntos, no por separados. Entonces si hacemos Suguri, todos men, 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 al mismo tiempo. ¿Ya? No men, 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 no. Todos al mismo tiempo juntos como un equipo, como un grupo unido, unificado, ¿ya? Coordinado. Además el Suburi es la oportunidad también para entrenar detalles que vamos a utilizar en el Keiko, en el Jigei, con el combate en sí mismo. Y esos aspectos tienen que tomarse con seriedad, aunque sea mover el Shinai en el aire, hay que hacerlo de la mejor forma, 100% correcto. Ya, por ejemplo, la fuerza que nace del pie, que se va a la cadera, por la espalda, como aprieto todo el tren superior, la coordinación de brazos, Tenouchi, el Sae, que es sharpness, que sea, bueno, que haya bien Tenouchi, ¿ya? Todas esas cosas hay que practicarlas en el Suguri con seriedad. No, estoy haciendo Suguri solo para moverme y calentar un poco. No, eso puede ser quizás para Shiai, moverse, sí, para calentar. O en el calentamiento, solo hacer movimientos físicos para calentar en el dojo, antes del Keiko, está bien. Pero el Suguri, cuando agarro el Shinai, tiene que hacerse con seriedad. Cada ejercicio, sea lo que haya que hacer en el ejercicio, intento hacerlo al pie de la letra, como dice el sensei, ¿ya? Como dicen los senpai. No importa que después otro sensei, otro senpai diga otra cosa. En ese momento hago aquella otra cosa de la mejor manera. ¿Por qué hay que hacer con seriedad el Suguri? Porque no es solo mover los brazos, ni preocuparse de los detalles físicos, sino que el corazón, digamos, la intención atrás de cada movimiento tiene que ser completa, ya tiene que ser fuerte, o tiene que ir progresando en cada movimiento, ¿ya? Que es esa intención, que es esa seriedad que uno tiene, que se ocupa después en el Keiko, en la práctica de combate con otras personas, ¿ya? Y eso es súper importante cultivar en cualquier budo, en kendo, en judo, aikido, ¿ya? En cualquiera, en verdad. Y es esa seriedad junto con la postura, con el respeto, con la etiqueta, que finalmente entonces, como objetivo más trascendental, como una motivación, el cultivar el respeto, la técnica, la etiqueta a través de un buen Keiko es ya en sí mismo el mejor resultado del budo, y en este caso del kendo, que uno puede conseguir. Habíamos mencionado que hay muchos tipos de entrenamiento. Y realmente hay muchos. Así que voy a hablar de algunos poquitos. Por ejemplo, Godo Geiko se refiere al Keiko donde normalmente es libre, no hay alguien dirigiendo, y todos de distintas dojos puede ser, o de distintos clubes, o países, o regiones, todos se juntan y entrenan Keiko, ¿ya? Es como un Jigeiko, pero más grande, ¿ya? Jigeiko es el Keiko libre que se da dentro de un dojo, o puede ser en un lugar también más grande que reúna a gente de otros dojos, pero es específico de aquel espacio donde se está practicando. Y Godo Geiko es una oportunidad de hacer Jigeiko en un lugar donde normalmente no se está entrenando. Por eso se hace en un campeonato, en un Shiai, en un seminario, en un evento que convoque muchas personas. Suele haber un momento de Godo Geiko, ¿ya? De Keiko entre todos. También está, por ejemplo, Mohan Geiko, que es Keiko de demostración. La idea es mostrar un alto nivel, una alta calidad en kendo correcto, pero siguiendo los pasos que seguirían en su propio dojo, en su espacio de práctica, normalmente en otro lugar. Por ejemplo, Mohan Geiko lo hacen los seleccionados de Japón. Se juntan algunos, por ejemplo 2, y muestran un entrenamiento de ellos, de su dojo, o con los policías o de la selección misma, y lo muestran a un grupo de niños, muestran ese entrenamiento
en otros dojos, en un seminario, y suele terminar ese entrenamiento con un combate. Puede variar un poco, tiene este aspecto más de demostración, por eso puede ser más parecido al Shiai, pero al mismo tiempo es más correcto. Y como no importa quién gana o pierda, porque no hay simpan, no hay arbitraje, suele ser más correcto que el Shiai. Sí, pero igual también es una demostración, entonces a veces puede contener cosas para hacerlo más entretenido. Otro Geiko podría ser el de-Geiko. De-Geiko es salir, viajar y entrenar en distintos dojos, como ponerse el bogo, el shinai, y ir a otro país, a otra región, a otra ciudad, a entrenar. O en la misma ciudad, pero por distintos dojos, clubes. Eso es de-Geiko. Otro que ya mencionamos antes es Shiai Geiko, el Geiko para preparar competencia con arbitraje, sin importa quién gana y pierde. También está el Shinsa Geiko, que es el entrenamiento de preparación para examen. Se entrena pensando en el día de la examinación con gente que ojalá esté mirando para producir esa tensión, ese componente de formalidad, podríamos llamar, que se da cuando uno está tomando un examen, que hay una mesa de jueces, ¿verdad?, que están observando. Y ese Geiko debe ser obviamente el de mayor calidad. Olvídense de bloquear en Shinsa Geiko según los niveles, el grado al que se va a aplicar, poner en práctica todos los conceptos que entran para ese grado, seme, tame, la correcta postura, posición de los pies, uchikiri, kiai correcto, etc. Cuanto al shiai, si bien es importante ganar y no perder, ganar a toda costa, es muy alta la diferencia de quienes ganan con buen kendo y quienes ganan porque le achuntaron al lugar y el otro se equivocó y qué sé yo, o el arbitraje estuvo más o menos, por otros factores, digamos. El kendo supuestamente dura toda la vida. El arte, en este caso, es como una escultura que desde que partí de kendo me han pasado un material, o yo traigo conmigo un material, la base, y esa materia prima yo le estoy dando forma, va desde el principio hasta toda la vida. Entonces es una escultura que dura toda la vida que uno hace kendo. Si alguien hace desde los 3 años hasta que fallece a los 100 años, todo ese periodo de tiempo que entrenó, que compitió, que pasó exámenes, que no pasó exámenes, que perdió, que ganó, que enseñó, que aprendió, ya todo eso es una escultura. Ese es el arte de esta persona, ese es su estilo, que además, como un buen arte, impacta en otras personas, ¿ya? En aquellos que ven a esta persona hacer su arte en algún momento de la historia, quienes escucharon de esta persona, quienes, no sé, leen sus libros si es que escribe algo, quienes tienen la oportunidad de que esta persona los arbitre, de que les tome un examen de kendo, etc. Entonces impacta en el arte al mismo tiempo de otras personas, a que otras personas hagan su arte, un mejor kendo, apunta a tomar la oportunidad del shiai, de la competencia, donde hay que ganar, ponerse a prueba para seguir mejorando, para construir esta escultura que estamos haciendo, este arte. Por eso quedarse o perderse con la victoria o en la competencia es una pérdida de tiempo solamente. Al final lo importante es competir, pero también es entrenar, también es hacer exámenes. No importa el resultado, gané, perdí, me salió o no me salió hoy en el entrenamiento algo que quería, pasé o no pasé el examen. Lo importante es que haga estas cosas, porque esas cosas son kendo. Todas esas partes nos van a ayudar a hacer esta arte. En sí mismo es una victoria poder uno tener la posibilidad de exponerse en una competencia, a ser examinado, a entrenar con distintas personas. Hablando del examen, de la examinación, es un objetivo que uno se plantea, quiero pasar tal grado, pero también trae consigo una responsabilidad. Mayor grado, otras personas van a mirar hacia aquel que tiene mayor experiencia. Entonces, alguien que va pasando grados, no solo es para ponerse a prueba, sino también para ir tomando la responsabilidad que es que otras personas nos vean, que otras personas puedan quizás aprender o tomarnos como ejemplo. Entonces, si nosotros
empezamos a subir mucho de grado, después tenemos la responsabilidad de mantener esta arte lo más bonita posible, lo más pura posible. Por eso ustedes van a ver que sextos danes, séptimos danes, difícilmente van a estar haciendo un mal kendo. Un mal kendo me refiero a entrenar de una mala manera. Si hay alguien séptimo dan, por lo menos tiene toda esa vida recorrida hasta séptimo dan, tiene algo grande hecho, ¿ya? No importa si no nos gusta, si no es tan fuerte, pero al menos le da cierta validez, y eso es algo que no se puede menospreciar. Es necesario saber que uno prepara el examen, ya voy a preparar tal examen con tales conceptos que debo aprender, pero a medida que va pasando los años, al final nuestro kendo normal en el entrenamiento debiera ser suficiente para pasar el examen, ¿ya? Si no paso un examen es porque mi entrenamiento del dojo está mal, o mi entrenamiento personal, o yo tengo una idea que está errónea. También se da la realidad de que a veces hay errores en el arbitraje. También en el examen hay distintos jueces, y sobre todo si no hay una pauta, el resultado por supuesto va a variar, independiente si una persona hizo bien o mal. La mesa va a contribuir a validar a esta persona, pero si tiene una idea muy distinta de lo que es bien y mal, tal vez esta persona que tenía un buen kendo falla su examen, ¿ya? O esta persona que tenía al revés un mal kendo pasa un examen. Esa subjetividad, bueno, la encontramos desde el shiai, la competencia, el examen, y en la forma de tomar puntos, de arbitrar. Hay que aceptarla porque es la realidad. Ojalá sigamos mejorando el arbitraje, la forma de arbitrar, quizá el sistema, algunas reglas, afinando y afinando. Por supuesto tiene que haber cierta subjetividad porque, como dije antes, esto es un arte, ¿ya? Un arte marcial, pero un arte. Entonces hay subjetividad, obviamente. Pero en el camino nosotros solo tenemos que decir hai a los sensei, a los árbitros, a nuestros senpai, a los superiores, y no complicarse combatiendo, peleando por egos, por quién tiene la razón, ¿ya? Solo lo más importante es que se mantengan entrenando, mejorando su etiqueta, su postura, su keiko, y así el buen kendo que uno está haciendo hacia los demás organismos, sistemas, clubes, federaciones, un grupo de arbitraje, un grupo de examinadores. Todo parte por uno, por hacer uno bien las cosas que a uno les toca hacer en el momento, ¿ya? Así que a entrenar. Yo me voy a entrenar de hecho ahora. Así que nos vemos. Gracias. Muchos señores.